Intenciones, miércoles 19 de agosto 2020. Por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como todas las intenciones que nos encomiendan. Por el eterno descanso de Juan José Rafael Hernández Gallo, Florentina Ramírez Velázquez, Elvira Revilla de Ríos, Enrique Robinson Burs Almada, Guillermo Ceguera, Juan Raigosa, Consuelo García Bautista, Marina Víctor Castillo, Francisco Rodríguez. Te pedimos por la salud de María Luisa González de Hernández, Alejandra Pérez Rocha Rodríguez, Edgar Hans Frank Comas, Magali Bastidas, Marga Abade López, Padre Rafael Vizcaíno, Heriberto Murillo de Praet, Juan Antonio Rangel Centeno, Eduardo Velasco, por la conversión espiritual de Vanessa, por las intenciones y necesidades de las familias Martínez Elías, Elías Benignos, Verduzco Reynoso, Sterling Vargas, Hernández González, Rangel Hernández, Hernández Rivera, Cors Gil, Bastidas Gurrola, Raigosa Sandoval, Sunderland Corso. Por las intenciones y necesidades Milagros Alonso Vierge, Luzma de Fátima Hernández González, Patricia Hernández González, Alfonso Hernández González. Por los trabajadores y sus familias de Hilos Hernán. Nos libre de la pandemia de COVID y de toda la enfermedad de cuerpo y alma. Te pedimos por el cumpleaños de Marisol Esnal, Marisela Sandoval, Johan Rodríguez Chávez, Georgina Wash Corona. Acción de gracias María Angélica Arana de Reynoso. Intenciones a la Virgen de la Dulce Espera. Por Poli Morales de Cetina, familia García Díaz. Gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos ofreces en San Ezequiel, obispo, un modelo de fidelidad al Evangelio y un pastor según el corazón de tu Hijo, concédenos por su intercesión que, viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano, estemos plenamente dirigidos hacia ti y nos consagremos al servicio de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: Pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: Me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces, para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara de su nombre. Aunque Él unges la cabeza con perfume, tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aleluya, aleluya,
Aleluya. 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 La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis parados aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos con estos banquetes de la liturgia de la palabra, tan ricos, tan hermosos, me atrevo a decir, tan exuberantes de posibilidades, de ideas de reflexión. La liturgia de hoy presupone un grande principio y yo quisiera ponerlo inmediatamente delante de todos. Es un principio que menciona San Pablo. No recuerdo ahora la cita, pero San Pablo menciona este principio con mucha claridad. Toda autoridad viene de Dios. El mismo Jesucristo le va a decir a Poncio Pilato: tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. Entonces, el mismo Jesús en su vida histórica, en su humanidad verdadera, se sometió en todo a las autoridades porque vienen de Dios. Y así el Evangelio, cuando Jesús se convierte en mayor de edad, como era en la antigüedad, a los 12 años,
y celebran en Jerusalén su Bar Mitzvah, dice inmediatamente el Evangelio, Jesús fue con ellos a Galilea y les estuvo sometido en todo, es decir, les obedeció. Jesús siguió reconociendo en José y en María una autoridad que venía de Dios. Ese es el grande presupuesto del día de hoy. La autoridad la concede Dios, viene fundamentalmente de Dios y por eso hay que considerar el respeto a la autoridad. Si nosotros cortamos ese hilo que pende del cielo, entonces cada uno puede hacer con la autoridad lo que le dé la gana. Ni los que ostentan autoridad, ni los que deben obedecerles pueden hacer lo que les dé la gana. El que manda debe atender su autoridad y ejercitarla en nombre de Dios, y el que obedece tiene que obedecer a Dios a través de la autoridad competente. La primera lectura es un cuadro horroroso. Queridos hermanos, yo leí esto como sacerdote y normalmente la gente se refiere a los pastores como los sacerdotes o los obispos, o se refiere a los obispos y sacerdotes como pastores. Efectivamente, nosotros hemos sido llamados a ser buenos pastores, pastores de la grey, y la gente identifica al sacerdote, al obispo, al religioso, como un pastor enviado por Dios. Pues la primera lectura es terrorífica. Estos pastores extravían a las ovejas, matan a las gordas y se las comen, a las fuertes les dan palos, a las débiles las abandonan y las... Santo Dios, ¿quién queda en pie? ¿A qué se refiere este pasaje de la Escritura? Este pasaje de la Escritura se refiere a los políticos de aquel tiempo. Porque los políticos también reciben la autoridad de Dios a través de consultas populares o como sea, ya que ellos vean en su conciencia cómo recibieron la autoridad, pero este pasaje se refiere a las autoridades políticas del tiempo, a las autoridades civiles del tiempo. Y en la lectura de ayer les recuerdo que el príncipe de Sión se creyó Dios, y como se creyó Dios empezó a abusar de su autoridad, y abusó de esa autoridad hasta que se cansó, y lo que causó fue que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Sufrieron una derrota militar y una derrota civil y una humillación. Les destruyeron el templo, les robaron todo y se los llevaron como esclavos a Babilonia. Muy bien. Eso fue en el siglo VI antes de Cristo, fueron las autoridades, pero el modelo permanece. El modelo pastor-oveja permanece y Jesús lo utilizó también diciendo que Él era el buen pastor. Y el salmo de hoy es uno de los salmos más consoladores de la Sagrada Escritura. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, tenemos al Señor que es mi pastor. Luego tenemos a todas las autoridades del mundo. Voy a mencionar algunas para que no se nos olviden. Desde luego las autoridades religiosas. Los superiores religiosos, los sacerdotes, los obispos, quienes pastorean al rebaño de Dios. Las autoridades civiles, la política, los funcionarios también tienen que pensar en esta autoridad que les viene de Dios. ¿Y qué decir de los padres de familia? Los padres de familia son la autoridad por excelencia, porque a padre llamamos solo a Dios y por analogía llamamos también al papá, nuestro padre, padre de familia, y al sacerdote padre, porque reflejan esta autoridad de Dios. Entonces, ojo, la autoridad perfecta la tiene Dios Padre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y de ahí para abajo tenemos que estar direccionados y con la conciencia de esta autoridad. ¿De dónde me viene la autoridad?
A mí me aterra ponerme en los zapatos, por ejemplo, de los presidentes de gobierno. Que el bienestar de un país dependa más o menos de mi decisión como presidente del gobierno. O que una decisión mal tomada pueda causar sufrimiento o muerte o guerra o enfermedad a mi pueblo. ¿Cómo nos viene aquí a la memoria la famosa petición de Salomón? ¿Se acuerdan que la comentamos hace unas semanas? Se le aparece Dios a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Oh, Dios a Salomón le pídeme lo que quieras. Y Salomón pide sabiduría y prudencia para gobernar al pueblo. Queridos amigos, padres de familia, educadores, maestros, políticos, tutores, líderes, gobernantes, sacerdotes, obispos, todos los que ostentamos de algún modo algún tipo de autoridad. Esa es la oración que tenemos que hacer. Y tenemos que reconocer, no son mis habilidades y mucho menos mis triquiñuelas las que me han dado el poder. Al fin y al cabo, no se nos cae ni un pelo de la cabeza sin que Dios no lo quiera. Entonces, si las cosas suceden, es porque Dios lo permite. Por algo dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. El gobierno es corrupto, nosotros también somos corruptos y a lo mejor en nuestra corrupción propusimos este gobierno. No todos, ¿verdad? Nada se puede generalizar ni absolutizar. La autoridad viene de Dios. Recordémoslo, quienes recibimos una autoridad de cualquier índole y quienes obedecemos. La autoridad viene de Dios. Por eso el sentido de responsabilidad, por eso el sentido de trascendencia, por eso la prudencia en tomar decisiones, en buscar el bien verdadero y no solo el bien mío, el bien de mi partido, el bien de mi grupo, el bien de mi rancho. En el Evangelio de hoy tenemos una autoridad maravillosa. Es una viña, la imagen es una viña. Y en esta viña hay el dueño, el que tiene dinero, el dueño del capital, y hay el jornalero, y hay los empleados. Y tenemos el dueño de la viña que es un rico pobre. Sigamos con mi reglita de ayer, es un rico pobre. ¿Por qué? Porque es un rico, es el dueño de la viña, tiene dinero, ajusta sus tratos de negocios con sus jornaleros, pero es excesivamente generoso. Paga más de lo que debe pagar. ¿Por qué? Porque quiere, es libre, es generoso, no está pegado al dinero. Es un rico pobre. Entre los jornaleros hay pobres pobres y pobres ricos. Está el pobre rico, está el pobre insatisfecho, está el pobre envidioso. Pero si te ajustaste por un denario la jornada y eso es lo que trabajaste, aquí está tu denario, vete en paz. No. ¿Por qué al otro le pagan más que a mí? El pobre rico, el pobre apegado, el pobre que en su pobreza puede caer hasta en la mezquindad. Queridos hermanos, ¿por qué nos menciona hoy el Evangelio esto? Porque poder y riqueza están muy conectados. Poder y riqueza están muy conectados. El que tiene el dinero es el que manda. Pero este mandar nos tiene que referir a Dios. Y repito, no pensemos en los grandes jefes, en los grandes líderes sociales, políticos, religiosos. Pensemos en el gobierno doméstico, en tu casa. Padre y madre de familia, tienes una autoridad sobre tus hijos, es una autoridad que recibiste de Dios. Ejercítala bien, ejercítate, crece en esa autoridad. Tú tienes que ser autoridad, no seas un amigote de tus hijos, porque eso destruye la familia y destruye la persona de tus hijos. Ámalos con locura, pero el amigote no.
porque ahí no hay autoridad. Quiero comprarme la obediencia de mis hijos a base de concesiones y así destruyo en mi hijo el principio de autoridad, el principio de jerarquía y el ejercicio recto de la autoridad. Queridos hermanos, qué hermosa la liturgia de hoy. Y volvamos al Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es la autoridad suprema, única, absoluta, eterna, santa, perfecta. Aprendamos de Él, pidámosle a Él, encomendémonos a Él para que Él nos enseñe y nos ayude al ejercicio de la autoridad. Que no caigamos en el abuso de autoridad, que no caigamos en el abuso de la desobediencia de cualquier índole. Ojalá que esta cadena esté bien engarzada, bien atada y que comience de Dios y termine hasta la última persona para que circule la autoridad, el poder de Dios sin interrupciones. Que así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Derrama, Señor, tu bendición sobre los dones que te presentamos en la fiesta de San Ezequiel, para que al recibirlos alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la abundancia de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ezequiel, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ezequiel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Ha sido diseñando en mi ser, pero no estaba solo, tu hijo junto a ti. De
Oremos. Vivifícanos, Señor, por estos sacramentos que hemos recibido al celebrar con gozo la fiesta de San Ezequiel Obispo. Concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Queridos amigos y hermanos, gracias por haberse unido a nuestra celebración desde la capilla de Notre Dame de Jerusalén. Casi seguramente mañana volveremos ya a transmitir la misa desde Magdala, aunque voy a estar yendo y viniendo un poco para acabar de entregar Notre Dame al Padre David, y lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Pidamos mucho al Señor hoy por nuestros pastores, por los pastores de todo el mundo, de todos los niveles, de todos los ámbitos. Pidamos también al Señor que nos libre de los malos pastores, que a veces hacen sufrir tanto a las ovejas, que se aprovechan de ellas en cualquier ámbito, en el espiritual, en el religioso, en el político, en el familiar, en cualquier campo. Que Dios nos conceda la gracia de ser buenos y santos pastores según su corazón. Que Dios los bendiga. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el amor de su nombre. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, tu
bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor.